que hemos de escoger. ¿A quiénes? A los que le temen. Y ahorita vamos a ver el tema de lo que significa temer a Jehová. No es tener miedo, no es estar todo el tiempo preocupados por lo que nos vaya a hacer o no. Es un término mucho más amplio que esto. Pero al mismo tiempo nos da otra promesa y nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo podemos entonces entender el hecho de que el Señor te da paz y te dice que no tengamos miedo, cuando arriba te dice que a los que le temen, como lo es normal este sentimiento de sentirnos agobiados por lo que estamos haciendo y podernos sentir incluso en algún momento juzgados, podría enlazarse el doble concepto? La realidad es muy sencilla. Cuando nosotros estamos completamente sintonizados hacia la voluntad de Dios, entonces empieza a aplicar un principio básico. Aprendemos a depender completamente de Él. Y eso es la parte que va justamente ligada con el concepto de temerle a Dios. Es ser serenos, estar tranquilos y siempre buscar la instrucción que Él tiene para nuestra vida. Siempre tendrá una respuesta. Eso también es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta como una constante. Dios no nos pide que hagamos algo para no responder, porque Él es fiel. Él siempre cumplirá lo que promete. Y si en este sentido nos dice que nos acercamos a Él para que nos dé la instrucción y la guía a nuestro camino, Él va a cumplir con este cometido y con esta circunstancia que nos está pidiendo. Y al mismo tiempo, la promesa es muy clara y va a llenar de paz a nuestro corazón. Estamos constantemente buscando paz, tranquilidad. Hoy estamos en un tiempo donde inicia un año que pues se visora muy complicado a nivel económico y a nivel social, y hemos visto circunstancias que en mucho tiempo no habíamos nosotros podido experimentar en nuestro país, pero la realidad es que se está dando. Y ahora, ¿cómo entonces encontrar paz en medio de toda esa turbulencia? Bueno, obviamente, los que estamos conectados con el Espíritu del Señor, entonces sí, estamos ya con la posibilidad de tomar su promesa. La paz del Señor ya nos las dio, nos dice claramente: la paz os dejo. No es la paz, ahí se las mando, a ver cuándo, no lo sé. No, yo ya se las dejé, fue un hecho ya consumado. Mi paz os doy, es nuestra, ya está ahí, simplemente la tenemos que tomar. Y esta es otra también de las cuestiones que tenemos que aprender en el momento en el cual nos encontremos en esta circunstancia de tener que tomar decisiones hacia el futuro. Qué importante es que nosotros encontremos la realidad de lo que Dios nos instruye para que a partir de ella entonces sí estemos con la certeza y con la tranquilidad de que las decisiones que tomamos van a ser las que va a traer bendición y plenitud a nuestras vidas. Para tomar decisiones sabias debemos depender de un plan que está basado en la palabra de Dios. Yo creo que para los que hemos leído con formalidad, sobre todo con reverencia, pero con esperanza, la palabra de Dios, hemos encontrado la maravilla de que ahí están las respuestas a todas nuestras preguntas. A Dios no se le escapó absolutamente nada. Todo lo que Él escribió hace miles de años a través de hombres inspirados por Él, aplican hace miles de años, aplican hoy y aplicarán hasta el fin de la humanidad. Es completamente atemporal, no tiene modernidad o no tiene caducidad. Toda está ya integrada para que la apliquemos a nuestra vida. Y cuando nosotros basamos nuestros planes futuros y tomamos decisiones basados en la palabra de Dios, ahí empezamos a encontrar una garantía acerca de cómo tomar esas decisiones sabias. Cuando tenemos esta necesidad de discernir y saber hacia dónde dirigir nuestros pasos, somos muy dados a buscar consejo y nos acercamos a la gente que confiamos. Muchas veces es a nuestra familia, papá, mamá. En algún momento los papás y los
mamás dejan de ser consejeros sabios y se convierten en nuestros rivales, y en ese momento entonces empezamos a encontrar consejo en nuestros amigos, sobre todo en la adolescencia, y creemos que nuestro amigo que tiene la misma edad que nosotros, la misma experiencia, la misma ineptitud, es sabio, y él nos puede dar un buen consejo, y entonces preguntamos, híjole, ¿será bueno que empiece a fumar o no? Y adivinen qué les va a decir. Ah, pues por supuesto que sí, adelante, eso es cool, dirían ahorita, antes decían nice, o padre. Y creemos que ahí encontramos un buen consejo. Y ahí es donde nosotros estamos equivocados. Primero, para poder saber que nuestra toma de decisión está encaminada hacia ser una decisión sabia, pues tenemos que basarla hacia quien nos da el consejo con toda sabiduría. Una de las características y uno de los grandes atributos de Dios es que Él es omnisciente, Él sabe todo, es completamente sabio, no se le va nada, no se equivoca, nunca tendrá ni cometerá errores, y el día que te dé un consejo, ese consejo va a ser el correcto. No se va a equivocar porque conoce las circunstancias, porque conoce nuestra condición y porque conoce el fin de la historia. Y porque esa sería la mejor forma de hacerlo. Pero también Dios promete guiar a los que le temen. Eso no significa que debamos tenerle miedo, sino que debemos reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios para todo. Les comentaba cuando cantamos Noble Sostén de la esperanza mía. Esto tiene justamente esa connotación total. Si yo considero a Dios como mi sostén, entonces estoy reconociendo que dependo totalmente de Él, porque sin Él no soy nada. Imaginemos nada más lo que significa ese sostén. Estamos colgados de la pared, de un hilito muy, muy delgado. Y es lo único que tenemos que nos sostenga para no irnos hacia un precipicio. Y ese sostén, cuando es de Dios, se convierte en una fortaleza total. Se convierte en un cable de acero que aguanta miles de toneladas cuando nosotros pesamos solamente algunas decenas de kilos. Eso es la realidad. Eso es cuando nosotros tememos a Dios, porque tememos que ese hilo se rompa. No es porque le tengamos miedo a Dios como un Dios castigador, como un Dios que en algún momento sí se enoja. Veíamos un pequeño pasaje hace rato en el estudio de servidores, en donde Dios, después de la queja del pueblo de Israel, de plano les manda fuego y les quema una parte del campamento y mata gente. Dios se enoja, sí, también, pero Dios prometió que no iba a volver a suceder. Y a nosotros no nos va a dar ese fuego que en su momento sí le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero de todas maneras, nosotros sí debemos de tener ese temor, no a lo que Él haga con nosotros, sino a que nosotros perdamos esa comunicación con Él. Ahí está el hecho de poder aprender que hay una dependencia total, que el único hilo que nos sostiene en esta vida es Él. Y cuando nosotros lo consideramos como ese sostén, entonces sí, empezamos a andar en ese camino de poder entender que solo Él conoce lo que debemos hacer hacia adelante. ¿Algo más? Si reconocemos que Dios es omnisciente, ¿acaso no deberíamos acudir a su presencia antes de tomar cualquier decisión? Porque es al último que recurrimos. Es impresionante que se nos olvida a cada momento esa condición. Es un hecho, todos nos equivocamos y muchas ocasiones tropezamos justamente en esa circunstancia. ¿Qué sucede? Llega algo en lo que tenemos que tomar una decisión de hacia dónde voltear nuestro rostro, hacia dónde dar el siguiente paso, y en el último que pensamos es en Dios. En el último que pensamos. Hay un pasaje que sucede en la vida del rey Josafat. En un momento llegan algunos de sus súbditos, de algunos de sus gobernados, y le dicen: rey, vienen contra nosotros 3 ejércitos distintos y todos nos quieren destruir. ¿Qué haremos? Si eso no me lo hubieran preguntado a mí, les aseguro que lo primero que hubiera hecho es decir: híjole,
¿Cuántos somos nosotros? ¿Cómo está armado mi ejército? ¿Qué necesitamos? Oye, podemos hacer alianzas ahorita con otros que nos vengan a ayudar, porque el temor nos embarga de inmediato. Pero el rey Josafat no hizo eso. Hizo algo que es un ejemplo claro de cómo nosotros deberíamos de enfrentar las circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones, probablemente decisiones apremiantes. ¿Y qué hizo Josafat? Clamó a Dios. Él, junto con su pueblo, porque después llegó el pueblo a unirse a esa oración, a esa petición de ayuda y de guía de parte de Dios. Y la respuesta de Dios es maravillosa. Les dice, no se preocupen, llévate a tu ejército, a tus hombres, suban a una cima, a esa cima de esa montaña que está ahí, y aguarden, simplemente esperen a que actúe yo, porque esos 3 ejércitos se van a destruir ellos mismos. Y así fue. El pueblo de Dios y el rey Josafat salieron victoriosos de esa batalla sin siquiera disparar una sola flecha. Dios se encargó de confundir a esos otros que les deseaban mal y terminó con ellos. Pero ¿cuál fue la realidad? El hecho de que Josafat lo primero que hizo fue buscar el consejo y la instrucción de Dios. Nosotros no somos así y por eso es necesario que tengamos que aprenderlo, que tengamos que aprender a depender de Dios. Muchas ocasiones nos preguntamos que por qué el Señor permite que sucedan cosas en nuestra vida, cosas que no nos gustan, cosas que nos traen, pues, incertidumbre, nos traen malestar, nos traen dolor. Y la respuesta es la misma para todos y cada uno de nosotros. Seguirá habiendo prueba constante en tu vida hasta que aprendas a depender completamente de mí. Cuando lo primero que hagas es acudir a mí en circunstancias en las cuales se está presentando algo que no quieres y que no esperabas, la respuesta va a llegar y la ayuda va a estar ahí y la bendición va a ser abundante sobre tu vida. Pero tenemos que aprender siempre a poner a Dios como el primero en medio de la búsqueda de consejo. El Señor está dispuesto a guiarnos y a responder nuestras peticiones, aunque quizás no lo haga en el tiempo que nosotros desearíamos. Yo creo que uno de los mejores ejemplos acerca de esto es el tiempo que pasó el pueblo de Israel para lograr llegar a la tierra prometida. Hemos visto que el partir de Egipto después de haber cruzado el Mar Rojo les hubiera llevado probablemente alrededor de 3 o 4 semanas máximo llegar caminando en línea recta hacia Canaán, pasando el río Jordán. No les hubiera llevado más de ese tiempo. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron ahí ellos en el desierto? Estuvieron 40 años en el desierto. Quiere decir que Dios no escuchó sus ruegos, que no escuchó sus peticiones, que Dios fue cruel, que Dios fue incluso en algún momento hasta malvado para desearles que ellos estuvieran sufriendo en ese desierto 40 años. No. El ejemplo y la instrucción para nosotros es justamente que debemos aprender a ser pacientes esperando los tiempos de Dios. Porque Él, la mayor de las veces, retrasa para nosotros, a juicio nuestro, su respuesta porque no estamos preparados todavía para recibirla. Si estuviéramos plenamente entregados, si nosotros reconociéramos esa dependencia plena de Dios, les aseguro que la respuesta llegaría instantánea, así como llegó al rey Josafat en medio de esa circunstancia apremiante. Pero ¿qué sucede? Regularmente somos impacientes, queremos que las cosas lleguen en nuestro tiempo, a nuestro modo, a nuestro gusto. Y Dios constantemente nos va a enseñar que no es así. Y por eso es que en muchas ocasiones habrá adversidad en nuestras vidas. Ahora, aprendamos también que la adversidad purifica. Si el oro y la plata se tienen que pasar por fuego para purificarlos, ¿cuánto más no nuestra alma para que sea perfecta, para que sea como Dios quiere? Así que va a permitir muchas ocasiones adversidad en nuestra vida para que nosotros aprendamos justamente a depender de Él y cada día nuestra alma esté más pura, más parecida a lo que el Señor quiere que sea nuestra vida. Ahora bien, ya viene la parte del consejo. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios? Porque es importante entender que debemos de estar
hechos de alguna manera ya conforme a su voluntad, que debemos nosotros como consejo de Dios estar siempre atentos a lo que es su voz, a lo que es su guía. Pero la mayoría de las veces resulta que no lo escuchamos, no lo entendemos, no creemos que nos está hablando. Y tenemos por ahí unos cuantos consejos para que podamos nosotros ir depurando todo lo que estorba para que podamos escuchar la respuesta y la voz de Dios. Primer paso: limpiar nuestro corazón de cualquier pecado que veamos en nosotros. Hay una realidad en nuestra vida. Todos hemos pecado. No hay nadie que esté libre de esa circunstancia. La palabra de Dios en Romanos nos dice claramente: por cuanto todos hemos pecado, Dios tuvo que mandarnos a un Salvador. Todos somos pecadores. Y cuando entendemos esa circunstancia, entonces sí estamos dentro de esta posibilidad de empezar a buscar en nuestro interior, en nuestro corazón, y pedirle al Señor que nos revele en qué estamos nosotros faltando a Él. ¿Cuál es nuestro pecado? Puede ser muy evidente, puede ser un pecado oculto, puede ser incluso algo que para nosotros no signifique pecado. Pero cuando tengamos nosotros esa comunión con el Señor, Él sí nos va a revelar. Una vez que lo hagamos hecho, bueno, pues en primer lugar debemos pedirle a Dios que nos muestre si hay algún pecado en nuestra vida, el cual nos impide escuchar su verdad. Puede ser una amistad, puede ser una adicción o cualquier otra cosa que contradiga su voluntad. Su Espíritu Santo es fiel para mostrarnos aquello que debe ser removido. Yo creo que aquí no hay adolescentes ya, ¿verdad? No. Entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que las amistades son lo mejor que existe en el mundo. Y la mayoría de las veces, como jóvenes, como adolescentes, nos dejamos llevar por los malos consejos de nuestros amigos. Porque muchas veces ellos se sienten tan cargados y tan sucios que lo que pretenden no es limpiar su vida, sino ensuciar las de los demás para que todos tengan la misma condición. Y muchas ocasiones, cuando nosotros nos acercamos hacia esta amistad tóxica y no la queremos nosotros dejar, pues la comunicación que tenemos con Dios se interrumpe, porque hay un choque total de conceptos. Dios te dice: no hagas esto. Y tu amigo tóxico te dice: sí, hazlo, no pasa nada. Y en ese momento, Dios es el que nos puede revelar y nos puede decir: por más que te duela, en el ánimo, en tus sentimientos, lo mejor que puedes hacer es dejar esa dependencia, deja esa amistad. Tomemos el ejemplo de amistad como cualquier otra cosa. Cada uno de nosotros tendrá que escudriñar su corazón y poder reconocer para identificar qué es lo que está estorbando, y en la acción es importante: entrégasela a Dios, confiesa tu pecado ante Él, pide perdón y arrepiéntete de lo que estás haciendo. En segundo lugar, debemos confesar nuestro pecado, reconociendo que no debe ser parte de nuestra vida. No es algo que abone a nosotros, es algo que adicionó el enemigo ahí en nuestro ser y que nos está causando problemas. Es casi como estas garrapatas que en este ambiente y en este clima se dan mucho, que no los sentimos ni siquiera cuando se nos suben. Nada más de repente las encontramos ahí pegadas, engordadas, pero que creemos ya que es parte de nosotros. Los animales de repente los veo con mucha tristeza, algunos que están completamente engarrapatados, pero parecería que fueran parte de ellos. Ya no pueden estar sin que haya eso succionándoles la vida. Y así es el pecado en nuestro corazón y en nuestro propio ser. Y en tercer lugar, pues debemos arrepentirnos y apartarnos del pecado. Una vez más, ¿qué significa arrepentirnos? ¿Tiene que ver lo mismo arrepentimiento con remordimiento? No, el sentimiento es muy similar, pero el arrepentimiento nos lleva a dejar las cosas y desecharlas, dar vuelta completa. El remordimiento solamente nos hace sentir mal por un ratito. Ya después se nos olvida y seguimos en la misma. Al rato otra vez nos volvemos a sentir mal por un ratito, pero se te va a olvidar y sigues en el mismo camino. El arrepentimiento es desecho por total, por completo, lo que me hace sentir mal y no lo vuelvo a tocar. Entonces tenemos que aprender a arrepentirnos y apartarnos totalmente del pecado. Como segundo paso,
Llevar nuestros deseos a una posición neutral. Esta es una de estas cuestiones que no tendría gran explicación, pero sí tiene mucha contundencia. ¿Qué significa llevar nuestros deseos hacia una posición neutral? Todos tenemos deseos, ¿eh? Todos tenemos deseos en nuestro corazón. Algunos pequeños, otros grandes, algunos muy motivadores, algunos muy nobles, algunos no tanto, pero todos tenemos deseos en nuestro corazón. Y cuando se trata de tomar decisiones, la mayor de las veces, estas van movidas por nuestros deseos. El deseo es el motor para nuestras decisiones. Flambard le brillaba la cabellera tremendamente cuando deseaba o codiciaba algo. Y eso es la misma realidad para nosotros. ¿Qué sería entonces poner en neutral nuestros deseos? Es exactamente lo mismo que significa con un vehículo, cuando lo pones, cuando es estándar, en medio la palanquita y suelta, o cuando es un vehículo automático en la N de neutral. ¿Qué sucede? No nos mueve, punto. Y por más que le aceleres, pises el freno desde volante izquierda a derecha, no nos mueve, está neutral. El motor está encendido, nuestros deseos están ahí, pero no nos mueven a tomar decisiones. Eso es una parte importante. Probablemente Dios conceda los deseos de nuestro corazón. Su palabra nos dice que si nosotros estamos en sintonía con Él y dependemos completamente de Él, concederá los deseos de nuestro corazón que estén bajo su voluntad. Y en medio de esto tenemos que aprender entonces a poner justamente en neutral nuestros deseos. Tercer paso, ejercitar la paciencia. Híjole, qué palabrota es esa de paciencia. Todo lo quiero automático, inmediato. Es más, en esta edad de la modernidad y de la tecnología, el hecho de que mi teléfono se tarde más de 2 segundos en abrir, ya me preocupó. Es rápido, instantáneo, por favor. La palabra de Dios nos enseña algo totalmente distinto. Salmos 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Híjole, los niños me encantan porque es casi imposible mantenerlos quietos, porque su mundo es totalmente distinto al nuestro. Ellos están en un mundo de fantasía, en un mundo totalmente protegido, en un mundo de descubrimiento, en un mundo que su propio cuerpo le hace ejercitarse y trabajar. Pero nosotros no nos debemos de comportar así. La mayoría de las veces nos seguimos comportando como niños. No aprendemos a ser calmados, no aprendemos a estar quietos hasta el momento en el que Dios nos enseña su grandeza total. Nos encanta ir a conciertos para escuchar a un cantante famoso. Nos gusta mucho ir al cine para ver una película. Nos gusta ir al teatro para ver la actuación en una obra. Ahí sí, en ese momento estamos quietos, porque yo no conozco a nadie que vaya al teatro y esté entrando y saliendo, subiendo y bajando. Bueno, al menos hoy sí encuentro algunos que están con el celular chateando, pero no es lo más común. Pero cuando se trata de tomar decisiones, cuando se trata de que el Señor conteste nuestras plegarias, híjole, estamos de verdad como un niño chiquito malcriado, subiendo, bajando, haciéndola. No nos quedamos quietos. Y si no nos quedamos quietos, nunca vamos a reconocer la grandeza de Dios. Nunca, porque estamos distraídos en muchas otras cosas y estamos dando rienda suelta a nuestra carne y muchas veces nos vamos de largo cumpliendo nuestros deseos. Así que debemos de practicar la paciencia. Salmos 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Quieres encontrar paz en tu corazón? Dios la prometió y ya nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya está, la promesa ahí. Pero ¿en qué momento la podemos experimentar? Solamente cuando nuestra alma repose en Dios. Seamos pacientes para que Él nos enseñe el camino y nuestra paz y nuestra tranquilidad esté en Él. ¿En qué momento? Para nosotros en todo momento. Dios dará la respuesta. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cuándo se los dio al pueblo de Israel?
40 años después. Probablemente para nosotros sea unos minutos después, o a lo mejor tenga que pasar 40 años, o a lo mejor tenga que pasar toda una vida, pero finalmente Dios nos va a dar la respuesta. ¿Y cómo vamos a encontrar paz? Solamente reposando en Él y no en la ansiedad de esperar la respuesta. Eso es importante. Salmos 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y tu corazón. Aliéntense, tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora sí, empieza ya la acción real. Hay un dicho que hemos comentado hace poquito de a Dios rogando y con el mazo dando. Pon en Dios tus peticiones, tus necesidades y tus deseos, pero también trabaja. No te esperes sentadito, sin hacer absolutamente nada, a esperar que Dios te mande la respuesta del cielo. Eso no va a suceder. Tenemos que trabajar en ella. Pero aquí es donde cabe el hecho de poder discernir lo que significa estos dos términos combinados: paciencia y quietud en el Señor, pero trabajo y esfuerzo para que las cosas se den. Eso es importante. La paciencia es del corazón, no de acción. La paciencia es en el espíritu, esperar a que Él esté, pero nosotros debemos de seguir caminando para que en su momento, cuando el Señor quiera, llegue la bendición que Él tiene preparada para nosotros. El cuarto paso: estar alerta a la presión. Y qué importante es esto, porque aquí ya tiene que ver lo que es nuestro entorno interno y externo, porque es algo que nos pesa mucho y que todo el tiempo nos está agobiando y nos está moviendo. La presión externa: puede que amigos y familiares nos ofrezcan sus consejos o nos presionen para tomar decisiones apresuradas antes de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas ocasiones en este ánimo por estar buscando consejo en personas cercanas a nosotros hemos encontrado que el consejo empieza con esta frase: tú deberías hacer, o lo que deberías hacer es esto? Cuando un consejo venga con esas palabras, cuidado, porque está hablando la carne, no está hablando el espíritu. En muchas ocasiones nosotros nos estamos llevando o dejando llevar por esa presión externa. Ya deberías de haber corrido a ese hijo malvado que tienes en casa, cuando a lo mejor el consejo de Dios es: ámalo para que transforme su corazón, y no es córrelo, como los amigos te podrían haber dicho. Qué importante es que nosotros encontremos que la llenura en nuestro corazón y el consejo perfecto viene de Dios, y tiene que estar basado en su palabra. No tiene que ser algo que vaya en contra de su voluntad. Por mejor motivado, porque sean los mejores deseos, por más bondadoso que pueda ser un amigo o un familiar, si lo que nos aconseja va en contra de la voluntad de Dios, pues también cuidado. Puede ser una presión que se ejerce fuertemente, pero que no debemos nosotros dejar y prestar oídos a ella. Pero también en muchas ocasiones nos encontramos con nuestra presión interna. En ocasiones nos presionamos a nosotros mismos para tomar decisiones sin el conocimiento de Dios, consentimiento, perdón. Pues sentimos temor de perder de alguna manera, o, ¿por qué no?, queremos seguir la dirección que nos ha dado. Híjole, la oferta está buenísima, 80% de descuento, no lo puedo dejar pasar. Ya empezamos con la presión, y yo lo quiero, y yo lo deseo, y es una lucha interna. Es buenísima, la oferta no puede dejarla pasar. Oye, ¿pero qué compraste con el 80%? Un motor para un jet a propulsión, pero estaba baratísimo. Bueno, tienes un jet en casa, ¿no? Eres piloto, ¿no? Estás metido en la industria aeronáutica, ¿no? ¿Y por qué lo compraste? Porque el impulso de tu corazón fue: no puedo dejar pasar la oferta. Y nos presionamos muchas veces de esa manera. No podemos dejar de pasar la oportunidad. Es brillante el lugar donde me están llamando a que vaya. Pero la pregunta es: ¿ya consultaste a Dios primero? ¿Y Él quiere que vayas a ese lugar verdaderamente? O a lo mejor todavía te quiere un tiempecito aquí, tranquilo, aprendiendo,
creciendo, cada día teniendo más experiencia acerca de lo que te vas a enfrentar en ese lugar deslumbrante. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con la presión o otras ocasiones porque Dios nos da la respuesta muy clara. Hemos platicado con algunas personas en medio de la consejería y te dicen, es que el Señor no responde mis oraciones, no me da la respuesta. Me la he pasado orando, llorando, llorando, llorando por las mismas cuestión y el Señor no me contesta. Hay ocasiones en que eso sucede, el Señor retrasa su respuesta porque nos está preparando. Pero hay otras en las que desde el principio te dijo no. Ay, otra vez no. Y Él sigue diciéndote no. Simplemente no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestros deseos. Nos hemos encontrado muchas personas que piden consejo en multitud de personas. ¿Por qué? ¿Porque quieren sabiduría? Yo creo que no. Porque no se las piden a todos al mismo tiempo, en conjunto, como debe de ser, sino van en particular con una, con otra, con otra, con otra, con otra. ¿Cuál es el afán de buscar ese tipo de consejo? Exactamente, hasta que me encuentra la persona que me dice lo que yo quiero escuchar, entonces sí, ese fue el consejo sabio. Ahí es con quien me voy a apoyar y ya la hice, me voy en adelante. Pero qué importante es que nosotros entendamos que el consejo debe de venir de Dios en medio de su voluntad y que no nos dejemos llevar por esas famosas presiones. Quinto paso, persevera en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 leemos, orad sin cesar. Eso es una petición, ese es un consejo, pero más bien es una instrucción de Dios. No nos pide si quieres, si te parece, si crees que sería lo mejor, ora sin cesar. No, Él te dice, ora sin cesar. Eso va a ser la clave para que podamos tener comunión tú y yo. ¿Qué tanto tienes que orar? Sin cesar. ¿Cuánto tiempo? Sin cesar. ¿De qué manera? Sin cesar. Simplemente. Las oraciones que me encantan, alguna vez compartía Greg que estaban sentados a la mesa con uno de sus nietos, con André, y le pidieron que él orara por los alimentos. Y como un niño, pues somos bien hábiles, ¿no? Y le dice, ok, hoy oro de una vez y para todos los días por los alimentos. Ya, oré por los alimentos. Ya la hice. Yo ya oré una vez y es de aquí por todos los días, de aquí a la eternidad. No, el Señor nos dice, ora continuamente. Siempre lo tenemos que hacer porque eso nos va a ayudar a estar en comunión, en dependencia y también en reverencia a Él. Aunque no veamos señal alguna de respuesta, no podemos rendirnos. Como les decía, muchas ocasiones el Señor retrasa su respuesta. ¿Por qué la retrasa? ¿Porque es caprichoso? No, Dios no es un Dios caprichoso. Dios es omnisciente y aparte es totalmente misericordioso. ¿Por qué entonces retrasa su respuesta? La mayoría de las veces porque no estamos preparados para lo que le estamos pidiendo. Y probablemente, una de las peticiones regulares de todos nosotros es que nos prospere, poniendo nuestra mente con signo de pesos. O sea, prospérame económicamente para que tenga yo paz. ¿Y sabes por qué no nos lo da? Porque no estamos preparados y porque muchas veces Él sabe que lo que vamos a hacer es o ser pródigos, dilapidando lo que Él nos da, o que en muchas ocasiones nos vamos a transformar de un camino correcto hacia un camino incorrecto y vamos a estar haciendo cosas inconvenientes con nuestra vida si Él nos prospera de la manera que nosotros deseamos. Aunque no veamos señales, sí, alguna de la respuesta. Sexto paso, descansar en las promesas de Dios. Y eso es lo que ya nos va dando una guía y una esperanza plena acerca de lo que es una realidad para nuestras vidas. La Biblia es el recurso más valioso que poseemos para tomar decisiones, pues nos revela la mente de Dios. Como les decía, ¿tienes una duda? Acércate a la palabra de Dios. ¿Tienes que tomar una decisión y estás con la incertidumbre de qué paso dar y hacia dónde dirigir tu camino? Pregúntale a Dios. Aquí está toda
su instrucción, y repito, no hay nada que se haya salido de sus manos, no hay nada que haya dejado a la fortuna, no hay nada que lo haya dejado a la suerte, no. Dios está concretamente consciente y cierto de que su obra está plena para nosotros en el hecho de su instrucción. Entonces, cuando nos acerquemos, debemos hacerlo justamente ahí. Para descansar en las promesas de Dios, tenemos que conocerlas. Número 1. 2. La Biblia es el filtro que nos ayuda a reconocer los pensamientos que provienen del mundo y no de Dios. Como les decía, muchas ocasiones vamos a estar rodeados de personas que con la mejor intención, con muy buenas intenciones, se acerquen a nosotros para darnos consejo. Pero lo que tenemos que hacer para que nuestra decisión sea sabia y adecuada es pasarla por el filtro de la Biblia. ¿Contradice lo que me estás aconsejando lo que Dios estipula en su palabra? Si lo contradice, entonces no lo hago. El momento que tú me dices que tome va acorde con lo que Dios enseña. Si no, mejor no lo hago. No conozco la palabra de Dios, me acerco a ella. No entiendo lo que la palabra de Dios dice, le pido a Dios sabiduría. Y me acerco a personas que me ayuden. Probablemente ni siquiera personas que podamos considerar como nuestros amigos, pero que tienen un conocimiento y una experiencia dentro del andar con Cristo, que seguramente te darán un consejo correcto. Y repito, en medio de esta circunstancia, cuando el consejo vaya acerca de Dios dice en su palabra que este sería el camino, entonces escúchalo. Cuando te dice, tú deberías de hacer esto o esto otro, no lo escuches. Hay que estar plenos ahí. Y es por medio de sus promesas que nuestra fe es edificada y fortalecida. Siempre será un acto claro para nuestra vida el hecho de que la adversidad, la prueba, los momentos complicados, estos tiempos de desierto en el que sentimos sed y hambre, van a ser los momentos en el que nuestra fe va a ser probada, pero también va a ser fortalecida. Y es el momento en el que nosotros vamos a encontrar la certeza de las promesas de Dios, que nunca dará más allá a sus hijos de lo que puedan soportar. Nunca nos va a destruir. Eso es importante. Cuando nosotros creemos que el sufrimiento por el que estamos pasando es algo que no vamos a lograr superar, estamos negando la palabra de Dios. Porque nos dice claramente que a sus hijos nunca les permitirá que pasen por algo más allá de lo que puedan soportar. Eso es una certeza, y cuando nosotros empezamos a tomar como buenas sus promesas, entonces empezamos a tener esta seguridad de qué es lo que rige nuestra vida, y vamos a tener todas las bases para poder tomar decisiones sabias en medio de lo que es nuestro caminar aquí, en esta vida y en este mundo. No dejemos a un lado el consejo de Dios, porque en medio de él es que nosotros vamos a poder tener la certeza acerca de hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos. No podemos esperar otra cosa más que la comunión con Dios, porque en medio de ellas viene el último paso, el séptimo, esperar la paz de Dios. La palabra griega, porque es una palabra que se toma del Nuevo Testamento, que está escrito en griego, quiere decir unir. Y cuando lo leí por primera vez no me hacía mucho sentido, ¿no? ¿Qué tiene que ver paz con unir? Pero cuando lo vemos hacia la realidad de lo que significa la certeza de tener a Dios en nuestra vida, entonces sí tiene mucho sentido la palabra unir respecto a paz. Cuando yo estoy completamente unido a Dios y a su Espíritu, entonces sí voy a poder experimentar la paz de Él. Si no estoy unido a Él, nunca la voy a experimentar, porque fuera de Él no hay paz. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Constantemente estar en sintonía con Dios, con su Espíritu, y en medio de eso sí voy a poder experimentar esa paz. ¿Estamos unidos con Él? Entonces experimentaremos paz.
La paz también es cuando estamos unidos con Él para que gobierne nuestro corazón. Y es un experimento difícil, muy difícil, pero una de las formas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta de que estamos madurando espiritualmente, que logramos ya dar un paso importante en nuestra vida, es cuando podemos estar tranquilos dándole el volante de nuestra vida al Señor. Cuando no insistimos en frenar, en dar el volantazo, en cambiar de dirección. Una vez que tenemos esa tranquilidad, yo no puedo dormir en carretera, por eso regularmente quiero manejar, porque si voy al lado no me puedo dormir y voy nervioso y no puedo descansar. ¿Por qué es? Porque no tengo confianza total en quien va manejando. Sí. Entonces vas todo el tiempo con los ojos pelones ahí para ver si va en dirección correcta, si no se le pasó el letrero y la desviación donde tenía que estar, si no vaya más de 160, o sea, no vas con paz. Pero una de las mejores experiencias realmente, y esto se lo admiro a muchas personas, es tener esa certeza y tranquilidad de quien va al volante. Se sientan en el asiento del copiloto y se duermen tranquilamente. Yo quisiera experimentar eso, pero es algo que tengo que seguir trabajando. Pero es un consejo para cada uno de nosotros, el hecho de que podamos experimentar la paz, sabiendo que quien gobierna nuestro corazón, quien gobierna nuestra vida y quien dirige nuestras decisiones es Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Repito, estamos pasando por momentos complicados. El mundo se está convulsionando y como les he dicho en otros lugares, Dios nos dice claramente que el mundo va a ir cada día peor. En ninguna parte de la palabra dice que el mundo se va a convertir en un sitio maravilloso para vivir. Por el contrario, nos dice que va en decadencia constante. Y hoy lo estamos viendo, que así es. Pero en medio de esa certeza, y si vemos que Dios ya lo había previsto y lo reconocemos, ¿por qué no entonces también tomamos a bien su otro consejo, que es el más importante? Tengan paz en mí. Tomen el camino que yo he puesto para ustedes y eso les dará serenidad, les dará tranquilidad, les dará gozo, les da plenitud. Pero sobre todo vamos a poder experimentar la paz que tanto buscamos. Que la gasolina suba o baje es una circunstancia de la vida. Que tenemos un gobierno de derecha o de izquierda, circunstancias de la vida. Que tenemos una relación plena con Dios, decisión nuestra, no son circunstancias de la vida. Y cuando nosotros podemos tomar decisiones, pues hay que hacerlas de manera sabia. ¿Cuál es la mejor forma? Decidir conforme a la voluntad de Dios. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada te pedimos que tú nos guíes, Señor, que tú seas el que muestre en nuestros corazones, en nuestro interior, qué son las cosas que convienen y cuáles debemos de desechar. Que tú, Señor, nos des la certeza, pero también nos des la fortaleza para poder hacer esos cambios. Que nos des siempre, Señor, esa satisfacción de poder reconocer que cuando tomamos tu camino y cuando somos obedientes a ti, tu bendición y tu prosperidad llega a nuestras vidas. Yo pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y la mía propia. Te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu el que nos llene, tu Espíritu el que nos guíe, tu Espíritu el que nos fortalezca, pero sobre todo, Señor, que sea tu Hijo Jesús el que sea pleno en nuestro corazón y que nos garantice esa vida eterna y esa plenitud en ese otro mundo que será el perfecto, disfrutando contigo. Yo te pido, Señor, que tú nos muestres el camino y que nos des certeza a cada paso cuando nosotros estemos volteando nuestro rostro a ti. Permite, Señor, que tengamos llenura y plenitud tuya, Señor, pero sobre todo que podamos ver la luz brillante que tú representas en nuestra vida y nuestros pasos se puedan dirigir claramente ahí. Que no haya más incertidumbre sino certeza, que no haya más turbación sino paz, que no haya más que llenura y plenitud de ti en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que tengan muy buena semana.